Con esta serie, en este caso, cómo reciclar las baterías de litio. En este caso vamos a hacer las configuraciones, que sería la parte 2. Como dije en el anterior video, podemos hacer justamente para más corriente en paralelo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Positivo con positivo y negativo con negativo. Esto nos daría más corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a sumar esta corriente con esta corriente, o sea, de 1200 así va a llegar hasta 3000 tantos, lo cual nos indica que va a haber más corriente, pero se va a mantener el mismo voltaje. Ahora, si queremos otra configuración donde nosotros queramos tener más voltaje, pues hacemos lo siguiente: positivo con negativo de estas dos baterías, y acá tenemos el nuevo positivo y el nuevo negativo, y en estos dos puntos ya tendríamos justamente la suma de los dos voltajes. El voltaje normal, se podría decir, de estas baterías es de 3.7. Eso que quiere decir que nos van a dar 7.4 voltios cuando hagamos en serie, ¿no? Ahora, si queremos hacer una configuración aún más compleja, pues simplemente añadimos otras baterías aquí para hacerlo en paralelo, y así vamos a tener mucha más corriente como también mucho más voltaje. Pero hay que tener en cuenta de que estamos consumiendo más baterías, así que si vas a querer una configuración o una batería más potente, vas a requerir una gran cantidad de baterías, ¿no? Bien, pero no solamente eso, estas configuraciones no se conectan directamente a una fuente para que se cargue directamente, ¿no? O se descargue. ¿Por qué? Uno, si hacemos eso, lo único que vamos a hacer es que estas baterías fallen o cometan simplemente errores a la hora de funcionar como baterías. Primero que nada, estas baterías no se pueden descargar al 0 voltios. ¿Por qué? Porque si lo hacen, tienen un seguro ya incluidos de fábrica que les corta, o sea, ya no los deja volver a funcionar a menos de que lo rompamos o yo qué sé. Pero ese seguro que tiene ya está configurado para que no se baje el voltaje a menor de 3 voltios, que tengo entendido de 1 voltio, algo así, ¿no? Ya vienen diferentes modelos, se podría decir, ¿no? Pero eso ya nos indica de que nosotros no podemos descargarlo al 100%, dado que tenemos que reservar una cierta cantidad de corriente. Bien, entonces, lo mismo pasa con su carga. Tú no lo puedes pasar de los 3.7, creo que llega hasta los 4.2 como máximo. De ahí ya se empezaría a calentar o sobrecargar la batería, lo cual lo malograría y lo quemaría. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que no nos ocurra ese tipo de problemas? Uno, normalmente la gente diría, es que yo lo censo constantemente y veo hasta qué voltaje llega y simplemente lo vuelvo a conectar y cosas así. No. Hay sistemas ya diseñados que ya son profesionales que sirven para justamente eso. ¿Para qué? Para hacer el balanceo correcto tanto de carga y de descarga de estas baterías. ¿Y cómo se logra tal cosa? Este tipo de tecnología ya existe durante años, lo cual nos ayuda demasiado en este tema de las baterías para reciclarlo, sobre todo, dado que estas baterías ya tienen un BMS que ya se quema. Bueno, ya lo spoilé. Pero sí, el componente del que vamos a hablar ahora es el BMS, este tipo de plaquitas, ¿no? Muchos dirán, ¿y para qué nos sirve? Justamente para la carga y descarga de estas baterías. Pero ojo, el BMS no es solamente un modelo, hay bastantes modelos en el mercado, como esta por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias? Uno, la capacidad de corriente que pueden manejar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una cierta cantidad de corriente que pueden soportar estos MOSFETs, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si esto se sobrecalienta, pues se termina fundiendo y se queman. ¿Y eso a qué se debe? Justamente a la cantidad de corriente que está fluyendo a través de este sistema. Es por eso que hice acá 60 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 celdas que va a soportar 60 amperios. Eso se hace un cálculo donde nosotros tenemos que determinar, en este caso digamos que esta batería consume 2 amperios y esta 2 así, tenemos, se podría decir, 30, en este caso 30 baterías, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que 30 baterías van a estar en serie, se podría decir, y o sea 10 de ellas van a estar en paralelo. Cada celda justamente va a consumir, se puede decir 20 amperios, ¿no? Lo cual nos va a dar los 60 amperios que queremos, dado que es, o sea, 20 por 3, 60. Ok, ya bien. Entonces ese simple cálculo nos hace entender de que estos BMS están limitados. No es para, o sea, tú no puedes conectar acá más de 100 amperios y así y pensar que va a trabajar normalmente, porque uno, cuando tus baterías necesitan cargarse y tu fuente puede producir esa cantidad de corriente, lo va a quemar. Ahora viceversa, digamos que tu fuente genera una cantidad de corriente moderada, entonces lo va a cargar lento, ¿no? Y tú dirías, bueno, con eso yo amortiguo
todo eso, ¿no? Pero tu consumo es mayor, es como de 100 amperios también. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, las baterías te van a entregar toda esa corriente en paralelo, pero esta celda no lo va a aguantar y se va a terminar quemando este módulo, ¿no? Lo cual no nos va a gustar. Así que sí, hay diferentes tipos, modelos, cómprense el que más se puede decir se ajuste a su necesidad, dado que si tú te consigues este tipo de módulos para tus baterías, tienes que tener en cuenta la cantidad de baterías que estás colocando y cuánta corriente van a consumir. Ya, ahora otro punto importante de los BMS, aparte de la cantidad de corriente que manejan, es la cantidad de celdas que se conectan. Como dije, nosotros podemos colocar 3 celdas en serie, lo cual nos va a dar 12 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a requerir un BMS de esa capacidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos. Por ejemplo, esta está justamente diseñada para eso, que es 12.6. ¿Qué quiere decir esto? Que es un BMS de 3 celdas, como ves aquí, 3S. ¿Qué quiere decir esto? Que son justamente esto, ¿no? Bien, y nos puede aguantar, en este caso en paralelo, 10 baterías, ¿no? Como hicimos anteriormente, ¿no? Bien, ¿hay otros tipos de BMS que pueden tener mayor o menor voltaje? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos a esta que es de menor, en este caso son de 2 celdas, pero tiene una gran cantidad de corriente que puede manejar. Así que sí, pero eso a veces no nos indica, tenemos que investigarlo en su datasheet. Pero como ven, acá está la configuración que necesito. ¿Cómo reconozco? En este caso voy a dar el ejemplo de cómo conectarlo. 1. Primero reconoce los puntos, ¿no? Acá dice B positivo, B negativo y todo eso, ¿no? Y el del centro, BM. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión entre estas dos baterías, ¿no? Bien, ¿cómo sería entonces la conexión? Este positivo se puede decir que es el positivo de la primera batería. El negativo iría en el centro, que sería el BMM, o sea, este de aquí, BM. Esto aquí. Y este de aquí va a ir conectado justamente al negativo de la anterior batería. Esta fusión va a seguir conectado aquí. Y el negativo de aquí, que sería ya el voltaje final, tiene que ir al negativo de aquí. Y eso sería una simple, se puede decir, 2 baterías en serie, ¿no? Ahora con las 3, que es lo mismo que va a ocurrir acá. Lo mismo, simplemente seguimos ese patrón que ya indicamos. En el BMS hay simbolitos y signos y todo eso, ¿no? 0 voltios, bueno, esto es negativo. Vamos con, acá incluso nos indica el voltaje que ya debe tener aquí. 8.4. ¿Y dónde están los 12? Bueno, aquí están los 12. Ven, o sea, cuando van a hacer su primera, o sea, la primera celda que es de aquí, aquí es justamente la primera celda. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a agarrar esta batería, el positivo de aquí va a ir conectado aquí y el negativo aquí. Y así vamos estructurando cada punto, ¿no? Donde vamos sumando los voltajes y vamos uniendo, se puede decir, en este caso las conexiones o las sumas de esos voltajes. Por ejemplo, aquí va aumentando hasta llegar aquí, ¿no? Que serían los 12.6 voltios, ¿no? Y así, esos son los tipos de configuraciones que podemos hacer con estos BMS, ¿no? Ahora otros me dirán, ¿hay alguna forma de encontrar BMS de mayor capacidad? Claro que sí, hay de 15 voltios, de así, hay de 24, yo qué sé, hay muchos. Y es cuestión de buscarlo y hacer tu diseño, ¿no? Y según tu diseño, pues vas buscando tu BMS. Bien, hay otro punto. ¿Hay formas de reciclarlo? Pues sí. La más simple, la más obvia. 1. Las mismas baterías, o sea, las mismas baterías, estas poseen un BMS. Este es el BMS que poseen. Y estos BMS normalmente, como dije, pueden dañarse. Y es por eso que muchas veces estas baterías ya no funcionan y las desechan, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cosita de aquí falla o normalmente también vienen programados para vencer. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando cumplen sus ciclos de carga, pues se desactivan y ya no funcionan más, ¿no? Y eso lo hacen justamente para que tú renueves la batería, ¿no? Pero bueno, eso sería uno, ¿no? Conseguir estos BMS, uno que no esté todos sus ciclos cumplidos y poder reutilizarlos. Y en este también hay diferentes tipos, porque este es uno de 12, pero yo he encontrado baterías incluso que tienen hasta 15 voltios, ¿no? Este es, por ejemplo, de 12 me parece, o 15. La cuestión es que vas a encontrar de diferentes tipos y las puedes utilizar. Pero como dije, el problema también puede ser de que estos BMS hayan fallado y es por eso que estas baterías ya no funcionen. Entonces, ¿qué debo hacer para determinar si eso funciona o no? 1. Haz las conexiones como estaban establecidas antes de desarmarlo. Ojo, recomendación, cuando lo vas desarmando, pues vaya anotando cómo estaban conectados, ¿no? Bien, entonces, haciendo eso, pues simplemente tú lo vuelves a cargar y lo vuelves a descargar, cargar y descargar, y vas midiendo, ¿no?, los niveles de voltaje. Si algunas baterías no se cargan al completo, eso quiere decir que este BMS no está trabajando bien.
Ahora, si a veces algunas baterías siguen cargando a pesar de que ya llegaron a su voltaje de carga máxima, también nos indica que este BMS no está funcionando bien. Y eso se va a ver justamente en sus pruebas. Tienes que hacer varias pruebas para determinar este tipo de errores. Y listo, acá tenemos justamente la parte 2 de este video, donde entendemos justamente cómo son las configuraciones y cómo debemos, se podría decir, controlar estas configuraciones de nuestras baterías de litio que ya estamos reciclando. Eso sería todo en esta parte del video, en esta parte de la serie, y espero que les guste, se suscriban y chao chao.